tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis hermanos americanistas? De nueva cuenta su amigo y anfitrión, el filósofo del gol. En esta ocasión hablaremos de diversos temas, desde la eliminación de las Águilas en la Conca Champions, pasando por la pérdida del superliderato en la Liga MX. También los duelos de cuartos de final de la liguilla en curso, los lesionados y recuperados para la llave contra Pachuca, y para terminar la inminente descalificación del Club León en el Mundial de Clubes, para que así, en un duelo a matar o morir en los Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles, los nuestros definan su pase enfrentando a Los Ángeles FC. Pero antes que otra cosa, yo les ruego se suscriban al canal del Filósofo del Gol en YouTube, y así tú puedas seguir aprendiendo más sobre el mejor equipo y el único grande del fútbol mexicano, las poderosas Águilas del América. ¡Comenzamos! Bueno, pues comencemos desde la Conca Champions. Para esta edición, que nuevamente nada dejó al azar, los nuestros sabían que tendrían un largo camino para hacerse de lo que hubiera sido su octava conquista del torneo, ya que tendrían que pasar por un carrusel de juegos contra el acérrimo rival, las Chivas del Guadalajara, y de avanzar en lo que en mi opinión es el verdadero clásico de clásicos, la máquina del Cruz Azul. Y de haber sacado este escollo, tener que enfrentar a los Tigres, y que de ganarles, la final hubiera sido en Estados Unidos contra el Inter de Miami. Solo de verlo así en una radiografía sería muy ingenuo pensar que no se atravesarían algunos obstáculos internos o externos que pusieran fin al hoy tan ansiado título del mejor equipo del área. Debemos sumar la imprudencia de la directiva de los de amarillo y azul y la complacencia de los altos mandos de la patética CONCACAF, que nuevamente aceptaron una calendarización y cruces de rivales a conveniencias televisivas que les redituaran en las formas más onerosas posibles. Junto a esto, los carruseles de juegos contra los chivarmanos en un lapso de 10 días, y luego sumar una cascada más de 3 partidos contra la máquina azul también en 10 días, ya que se atrevieron a juntar las jornadas del torneo local y la eliminatoria según correspondiera. De nuestra cuenta, nuestro equipo, el más laureado del país y de la zona, lo instalaron irresponsablemente en un juego perverso de dispárale al águila, tienes 3 chances. Imagino que cuando se organizó, los tecnócratas encargados de su diseño nunca pudieron entender que ya desde hace décadas, y más hoy en la actualidad, el prestigio de un equipo de fútbol profesional se ha vuelto el activo más preciado. Tenemos múltiples ejemplos en los últimos 20 años donde inversionistas de países que ni en sueños hubieran pensado invertir en el fútbol soccer han pagado fortunas por equipos, algunos los más prestigiados y otros que solo con que se encuentren en un ecosistema atractivo para los aficionados, sumado a una gran inversión en todos los aspectos y en muchos años de trabajo, podrían pertenecer a una élite. Su amigo, el filósofo del gol, con más de 40 años de experiencia en el mundo del fútbol soccer, jamás he visto que a los grandes equipos los desgasten o los pongan en condiciones que los desfavorezcan, y así otros, quienes siempre están a la casa del prestigio, desacrediten su historia, sus clásicos y sus leyendas, solo por ganancias supuestamente desbocadas, que al fin y al cabo se ha demostrado que siempre dejará más en todos los aspectos los grandes gourmets que se anhelan y degustan muy de vez en cuando, que llenarse del mismo insípido y repetitivo aperitivo. Se vuelve alucinante que el fútbol del área lo vean como si tuviera un reloj de arena en el cual se debe sacar lo antes posible las mayores ganancias, olvidando que la zona en donde participamos no puede desarrollarse en las constelaciones del fútbol europeo o sudamericano, y tampoco bajar a los infiernos de África u Oceanía. Solo nos queda pensar que la ignorancia o el desconocimiento de los sazonantes que integran la grandeza de un equipo como lo es su estadio se les haga fácil olvidar que hoy se juega en uno que ha sido menospreciado a lo largo de la historia. El antiguamente estadio llamado Ciudad de los Deportes no ha sido realmente una fortaleza que tenga la envergadura del Coloso de Santa Úrsula. Con tristeza tengo que señalar que la afición que actualmente acude
en su mayoría son nuevos aficionados, que para ellos es un suceso raro y la posibilidad de encontrar costos más que accesibles a lo que acostumbrados estaban en el estadio más mítico del mundo del fútbol. Si bien no es fácil asistir en la capital de nuestro país a un estadio, se debe afirmar que los asistentes de hoy en día se sienten extraviados y siempre desconcentrados con aquello de tomarse la selfie como si estuvieran en el estadio Santiago Bernabéu de España. Esto debido a las familias enteras que llenan las gradas, que en otros momentos les era imposible por los gastos generados en el inmueble de costumbre. Pero me parece increíble que si ya estás instalado, no se sumerjan en los hábitos tradicionales de lo que es una afición que apoya y rinde culto a los suyos. Finalmente, el América se quedó a 5 minutos de superar el escollo del segundo carrusel de juegos contra los Cementeros, cayendo en la tradicional cruzazuleada y dejándonos a los recalcitrantes aficionados americanistas con el corazón roto, cantando lo que alguna vez nos dijo el grandioso Juan Gabriel en aquella melodía que dice: pero qué necesidad, para qué tanto problema. Así pasamos a lo que será el torneo de liga. Bueno, pues vámonos a lo que fue el Clausura 2025. Los azulcremas tomaron este torneo en varias etapas, con un sinfín de jugadores desde la sub-23 en las 2 primeras jornadas, dejando escapar un partido que era imposible que se lo sacaran de la bolsa si el cuadro titular hubiera participado, dejando un empate contra el equipo de Juárez. Los titulares resguardados para un amistoso en los Estados Unidos contra Los Ángeles FC, que al fin y al cabo les terminan empatando en la última jugada para después perder en los terribles penales. Ya a su regreso, los titulares comenzaron su reinado jugando a lo que actualmente nos han tenido acostumbrados, pero cuando parecía que el plan de Jardine se consagraba, se le ocurre otra idea incomprensible a la directiva de las Águilas: trasladar a Richard Sánchez al fútbol argentino, teniendo a Jonathan dos Santos lesionado. Yo aún sigo sin entender de qué se trató, ya que se sabía que vendrían un gran cúmulo de partidos y nunca sobran jugadores. Como siempre pasa en la liga, su formato sui generis persigue a los equipos como un fantasma que intentará ponerle el pie en el momento menos pensado. En este caso, un partido de trámite normal contra los Hidrorrayos del Necaxa, que contaron con toda la suerte del mundo y que casualmente pone en el ecosistema del fútbol mexicano a esta nueva figura de apellido Cambildo, que le hace 2 goles al América y que tristemente al final pierden 3-2 para dejarnos con la boca abierta. A la semana siguiente, contra el León de James Rodríguez, no pudieron ganar, terminando 1-1 el partido. Ya sin Richard Sánchez en la alineación, comienza el carrusel de juegos con las Chivas, perdiendo en la ida de los octavos de final de la Conca Champions con un autogol patético que envolvió de vergüenza y presión para los 2 siguientes enfrentamientos contra el mismo rival. En nuestro caso, el juego de liga, teniendo que guardarse a los titulares la mayor parte del encuentro y dejando un 0-0 contra el archirrival que de fútbol nada tiene. Para enfrentarlos a media semana y darles una paliza de 4-0 y cerrar este capítulo, nuevamente parece que los millonetas volvían a presentar el gran fútbol que de ellos se espera y vencen a un Toluca de forma fácil, que los deja finalmente en la parte más alta de la tabla. Pero viene una trilogía contra la máquina azul, en donde en la ida de los cuartos de final del torneo, las fallas increíbles de Cendejas y Valdés terminan con empate a 0 goles, lo que les da la ventaja de pasar con cualquier empate con goles en la vuelta. En medio de esto, la jornada de la Liga MX, donde este América ya había perdido a Cervantes y dejando por primera ocasión en la gestión de Jardine a Fidalgo, Sol y su alma en la media cancha. El partido de vuelta, ahora jugado en Ciudad Universitaria, se vio un América híbrido y desvalijado, con varias bajas como las de Henry Martin, el Búfalo Aguirre y Cervantes, y la salida del bombardero Richard Sánchez. La primera mitad dio su peor cara y solo así, a partir de un error tonto, los de Noria se van ganando 1-0. Ya para el segundo tiempo, entra Jonathan dos Santos y emparejan las Águilas con un golazo de Fidalgo. Ya teniendo casi noqueado al azul, no pudieron hacer el segundo gol y de forma extraña decide nuestro entrenador echarse atrás faltando 20 minutos aún por jugar, y como si supiéramos la historia, cuando mencionan la entrada de Araujo,
sabíamos que por ahí sería la grieta que buscaría el rival y nuestros temores pues tristemente se hicieron realidad, recibiendo un segundo gol de forma torpe y quedando eliminado, dejándonos con una frustración muy profunda. Antes de este partido de vuelta se llevó a cabo un juego que por condiciones nunca antes vistas no pudo ser televisado. Pachuca contra América en la bella airosa, solo dejándonos ver las imágenes de los influencers de las barbaridades arbitrales del supuesto colegiado Fernando Hernández, quien fue suspendido 6 meses en el año del 2023 por cachetear a un jugador de León en un enfrentamiento contra el América. Ya volviendo este partido, le anula 2 penales a los cremas y fallando un gol cantado por parte del Chiquito Sánchez, y los nuestros pierden 1-0. Pierden el liderato de la liga ante el Toluca, que ganó 6 juegos consecutivos, que de ninguna forma fueron los rivales tan exigentes como lo son cuando enfrentan al América. Lo más preocupante son las lesiones de Brian Rodríguez y Diego Valdés en la derrota contra los Rayados de Monterrey, que no sabemos si alcancen a recuperarse al final del torneo. Ya resignadas las Águilas y con el segundo equipo, terminan goleando 5-0 al Mazatlán, y esto marca que se termine en la segunda posición de la tabla general. Como ya he comentado, siempre lo que dejan las Águilas lo tomarán otros, y después se extrañan los goles fallados y puntos perdidos. A título personal me parece que fue un fracaso la liga por múltiples factores que ya relaté. Y si bien la liguilla es otro torneo, por más trillado que se escuche, seguramente se tendrán dificultades para obtener el histórico tetracampeonato. Pues vamos a los pronósticos para los cuartos de final del torneo Clausura 2025 de la Liga MX. A mi parecer avanzarán Toluca, América, Cruz Azul, y las sorpresas serán los Hidrorrayos del Necaxa. En lo que corresponde al duelo entre América y Pachuca, existen algunos cronistas que consideran ganador al de la ciudad de los Pastes, pero al menos en este pasaje puedo asegurar que los nuestros tienen los elementos necesarios, algunos jugadores recuperados y sin mucho drama avanzarán ganando 2-1 en la ida y 2-0 en la vuelta. No olvidemos que están obligados los Tuzos a ganar en el global final. Ya para finalizar, pasemos al Mundial de Club. Ya para terminar, hablemos de lo que es el Mundial de Clubes. Las Águilas del América tendrán su oportunidad de asistir al primer Mundial de Clubes con este formato tipo Mundial de Selecciones. Será imposible que León supere el reglamento de multipropiedad y se jugará en los primeros días de junio un partido entre Los Ángeles FC y las Águilas del América en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. El ganador asistirá al Mundial de Clubes. Si las poderosas Águilas avanzan, se enfrentarán al Chelsea de Inglaterra, al Botafogo de Brasil y al Esperance Sportive de Túnez en la primera ronda. Pero primero lo primero, la liguilla y ser campeón, pese a lo que pese, con los jugadores que se tengan, con los lesionados a medio gas, pero teniendo la historia, la envergadura, la experiencia y los valores únicos de nuestro equipo para enfrentar lo que sea y a quien sea, incluyendo árbitros. Para terminar, les ruego se suscriban al canal del Filósofo del Gol en YouTube y así yo pueda seguir haciendo estos videos para que tú aprendas más sobre el único grande del fútbol mexicano, las poderosas Águilas del América. Nos vemos y ¡a la victoria!